Durante siglos, imperios enteros han intentado dominar el mundo. Algunos lo lograron durante un tiempo, otros desaparecieron sin dejar rastro. Pero hay un país que generación tras generación ha resistido a todos. Un país que ha visto pasar a romanos, mongoles, turcos, imperios europeos y superpotencias modernas. Y aún así sigue en pie. Ese país es Irán, una nación con miles de años de historia, situada en uno de los lugares más estratégicos del planeta. Un territorio tan importante que, a lo largo del tiempo, prácticamente todas las grandes potencias han intentado controlarlo. Sin embargo, ninguna lo ha logrado por completo, y esto plantea una pregunta fascinante. ¿Por qué Irán es tan difícil de conquistar? ¿Cómo es posible que, incluso hoy, con ejércitos modernos, tecnología avanzada y las mayores potencias del mundo vigilando cada uno de sus movimientos, atacar directamente a Irán siga siendo considerado uno de los escenarios más peligrosos de la geopolítica global? La respuesta no está solo en su ejército, ni tampoco únicamente en su política. La verdadera razón es una combinación poderosa de tres factores: su geografía, su historia y su estrategia geopolítica. Irán no es simplemente un país más del mapa, es un territorio que conecta regiones enteras del planeta. Un punto donde se cruzan rutas comerciales, energéticas y militares que influyen en la economía mundial. Pero además de su posición estratégica, Irán está protegido por una geografía extremadamente difícil, montañas gigantescas, desiertos casi imposibles de atravesar y costas que controlan uno de los puntos más críticos del comercio energético mundial. Y en las últimas décadas, el país ha desarrollado una estrategia diferente a la de muchas otras potencias. En lugar de depender únicamente de su fuerza directa, ha construido una red de influencia que se extiende por todo Oriente Medio. Una red que puede convertir cualquier conflicto local en un problema regional. Por eso, cuando se habla de Irán, no se habla solo de un país, se habla de uno de los rompecabezas geopolíticos más complejos del mundo. En este video vamos a entender exactamente por qué. Vamos a explorar cómo su geografía ha convertido a Irán en una fortaleza natural, cómo su historia ha moldeado su forma de pensar en términos de seguridad y poder, y cómo sus alianzas, su tecnología militar y su estrategia regional han hecho que incluso las superpotencias piensen dos veces antes de enfrentarse directamente con él. Porque entender a Irán no es solo entender a un país, es entender una de las piezas clave del equilibrio global actual. Para comprender por qué Irán es tan difícil de conquistar, primero hay que observar algo que muchos analistas consideran el factor más importante: su geografía. Irán se encuentra en la intersección de tres grandes regiones del mundo: Europa, Asia y Oriente Medio. Durante siglos, esta posición lo convirtió en un puente entre civilizaciones, rutas comerciales y ejércitos. Pero al mismo tiempo, su territorio actúa como una enorme fortaleza natural. Gran parte del país está rodeado por enormes cordilleras montañosas que dificultan cualquier invasión terrestre. Al oeste y suroeste se extienden los montes Zagros, una cadena montañosa que atraviesa cientos de kilómetros desde el Golfo Pérsico hasta las fronteras con Turquía. Estas montañas no son solo altas, son rocosas, abruptas y extremadamente difíciles de cruzar con grandes ejércitos o vehículos pesados. Históricamente han funcionado como una barrera natural que protege el corazón del país. Un ejemplo claro ocurrió en 1980, cuando Irak lanzó una invasión contra Irán. El objetivo era capturar regiones petroleras y debilitar al nuevo gobierno revolucionario iraní. Sin embargo, avanzar más allá de las zonas fronterizas resultó mucho más complicado de lo que esperaban. Las montañas, combinadas con la resistencia iraní, convirtieron la guerra en un conflicto largo y desgastante que duró 8 años y terminó prácticamente sin cambios territoriales. Pero las montañas no son la única defensa natural de Irán. Al norte del país se encuentra otra poderosa barrera geográfica: los montes Alborz. Estas montañas separan el interior iraní del mar Caspio y crean otro obstáculo enorme para cualquier fuerza que intente entrar desde el norte. Además de su valor defensivo, estas regiones montañosas son ricas en recursos naturales como minerales, metales y materias primas estratégicas. Sin embargo, incluso si alguien lograra atravesar estas cordilleras, todavía quedaría otro desafío: los desiertos. En el centro de Irán se encuentran dos de los desiertos más extremos del planeta, el Dasht-e-Kavir y el Dasht-e-Lut. Este último es especialmente famoso por registrar algunas de las temperaturas más altas jamás medidas en la superficie terrestre. En ciertas zonas, el calor puede superar los 70 grados centígrados en el suelo, un entorno tan hostil que operar ejércitos allí se vuelve extremadamente complicado. Estas condiciones convierten gran parte del interior del país en una especie de barrera natural gigantesca. Pero la geografía de Irán no solo dificulta las invasiones, también le da una enorme ventaja estratégica.
El país posee aproximadamente 2.500 kilómetros de costa y acceso directo a dos de las rutas energéticas más importantes del mundo, el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, y entre ambos se encuentra un punto extremadamente crítico, el Estrecho de Hormuz. Este estrecho es uno de los llamados cuellos de botella del comercio mundial, una franja relativamente estrecha por donde pasa alrededor de una quinta parte del petróleo que se transporta en todo el planeta. Eso significa que cualquier crisis en esta zona puede afectar inmediatamente a los precios de la energía en todo el mundo. Y debido a su ubicación geográfica, Irán tiene una influencia directa sobre este punto. En otras palabras, el país no solo está protegido por su territorio, sino que además controla una de las arterias energéticas más importantes de la economía global. Pero la geografía es solo una parte de la historia. La segunda pieza clave es la política y la estrategia regional que Irán ha desarrollado durante las últimas décadas. Antes de 1979, Irán era un aliado cercano de Estados Unidos y mantenía relaciones relativamente buenas con muchos países occidentales. Sin embargo, todo cambió con la revolución iraní. La llegada al poder de un nuevo liderazgo transformó completamente la orientación política del país. Irán adoptó una postura mucho más confrontativa hacia Estados Unidos e Israel y comenzó a redefinir su papel en Oriente Medio. Este cambio también generó preocupación entre muchos países vecinos. Varias monarquías árabes temían que la ideología revolucionaria iraní pudiera influir en sus propias poblaciones. Esto llevó a que algunos de ellos apoyaran a Irak cuando comenzó la guerra contra Irán en los años 80. Pero con el paso del tiempo, Irán empezó a desarrollar una estrategia diferente para proteger sus intereses. En lugar de depender únicamente de su ejército convencional, comenzó a construir redes de influencia en distintos lugares de la región. Estas redes incluyen grupos y organizaciones que comparten objetivos políticos o estratégicos similares. A través de estas alianzas, Irán puede ejercer presión sobre distintos escenarios del Oriente Medio sin necesidad de intervenir directamente con su propio ejército. Este enfoque, conocido como guerra por delegación o proxy warfare, permite extender su influencia mucho más allá de sus fronteras, y esto cambia completamente el cálculo de cualquier posible conflicto, porque un enfrentamiento directo con Irán no se limitaría únicamente a su territorio. Podría desencadenar tensiones en múltiples países al mismo tiempo. A esto se suma otro elemento que ha ganado importancia en los últimos años: la tecnología militar iraní. A pesar de décadas de sanciones económicas, el país ha invertido significativamente en el desarrollo de misiles y drones. En particular, los drones iraníes han llamado la atención del mundo debido a su bajo costo y su capacidad para causar daños significativos. En conflictos recientes, estos sistemas han demostrado que incluso tecnologías relativamente baratas pueden representar un desafío serio para defensas mucho más costosas. Además, Irán posee uno de los arsenales de misiles balísticos más grandes de Oriente Medio, con alcances que pueden cubrir gran parte de la región. Todo esto crea un escenario estratégico muy complejo. Irán no es la economía más grande del mundo, ni el ejército más poderoso del planeta. Pero su combinación de geografía defensiva, posición estratégica, influencia regional y desarrollo tecnológico le otorga una capacidad de disuasión considerable. Una capacidad que hace que cualquier posible conflicto sea extremadamente difícil de calcular. Al final, entender por qué Irán es tan difícil de conquistar no se reduce a mirar un mapa o contar cuántos misiles tiene su ejército. La verdadera respuesta está en la combinación de tres fuerzas que se han reforzado durante siglos, una geografía que funciona como una fortaleza natural, una historia marcada por invasiones y resistencia, y una estrategia geopolítica diseñada para sobrevivir incluso frente a potencias mucho más grandes. Las montañas protegen su territorio como murallas naturales. Los desiertos convierten el interior del país en un entorno hostil para cualquier ejército invasor, y su posición geográfica le permite influir directamente en algunas de las rutas energéticas más importantes del planeta. Pero quizás el factor más decisivo es que Irán no depende únicamente de la guerra tradicional. Durante décadas ha construido una estrategia basada en influencia regional, alianzas indirectas y tecnología militar que le permite proyectar poder mucho más allá de sus propias fronteras. Esto significa que cualquier conflicto con Irán no sería simplemente una guerra contra un solo país. Podría convertirse rápidamente en una crisis regional, con consecuencias impredecibles para la economía global, la seguridad energética y el equilibrio de poder en Oriente Medio. Por eso, a pesar de las tensiones constantes, las sanciones y las amenazas que han marcado las últimas décadas, ninguna superpotencia ha dado el paso definitivo de enfrentarse directamente con Irán, porque en geopolítica, la fuerza militar no siempre es el único factor que importa. A veces, la verdadera ventaja está en la posición estratégica, en la capacidad de resistencia
y en saber jugar el tablero global mejor que los demás. Y en ese tablero, Irán sigue siendo una de las piezas más difíciles de mover. Si te interesa entender cómo la geopolítica realmente moldea el mundo en el que vivimos, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque en los próximos videos vamos a analizar otros países, conflictos y estrategias que están cambiando el equilibrio global. Porque muchas veces las decisiones que definen el futuro del mundo se están tomando en lugares que la mayoría de la gente ni siquiera imagina.